Ok, problema 9. Este, la rapidez de un proyectil cuando alcanza su máxima altura es la mitad de su velocidad cuando está en la mitad de su altura máxima. ¿Cuál es el ángulo de proyección inicial del proyectil? Ese es el problema. Ok, este, vamos a ver, para leerlo con calma. Dice, la rapidez de un proyectil cuando se alcanza su máxima altura es la mitad de su velocidad cuando, cuando está en la mitad de su altura máxima. Ok, ok. ¿Cuál es el ángulo de proyección inicial del proyectil? Ok, pues vamos a la pizarra. Este, momento. X. Ya voy, ya voy. Es que estoy poniendo la pizarra. Momento. Bueno, mientras tanto, entonces, dice así. Hay que imaginarse que entonces hay un proyectil que es disparado, ¿verdad? Entonces, sigue una trayectoria parabólica, sube y baja y cae, ¿verdad? ¿En qué página está? Está en la página 90. En la página 90 de la 10ª edición del libro. Voy, un momento. En la página 90 de la 10ª edición. Hagámoslo aquí. Un momento, aquí. Ahora sí, perdón. Entonces, hay un proyectil que sale disparado, ¿verdad? Y forma una trayectoria parabólica y cae. Entonces, aquí está su vector de velocidad inicial, ¿verdad? La velocidad inicial es un vector que tiene magnitud y tiene dirección, ¿verdad? Ustedes ese vector lo pueden descomponer en, en sus componentes, ¿verdad? Eh, página 9, página 90, perdón, el problema 9 del capítulo 4.
Dice, la rapidez de un proyectil cuando alcanza su máxima altura es la mitad de su velocidad cuando está en la mitad de su altura máxima. ¿Cuál es el ángulo de proyección inicial del proyectil? Entonces, bueno, ahí está el ángulo de proyección, ¿verdad? El ángulo de proyección se refiere al ángulo con el que es disparado. Y ustedes ahí pueden entonces hablar acerca de que hay una componente en X, V inicial en X, que realmente es constante porque la velocidad en el eje X no acelera, ¿verdad? En el eje X el objeto se comporta como si fuera un objeto en movimiento rectilíneo uniforme. Y hay una componente en el eje Y que es así, va cambiando, ¿verdad? Esto sería V, Y, V inicial en Y. Entonces el proyectil va disparado, ¿verdad? Va subiendo y en algún momento alcanza la altura máxima, H max, ¿verdad? Y cuando se encuentra en altura máxima tiene una velocidad ahí, una velocidad que no conocemos. Obviamente, obviamente esa velocidad que tiene aquí no es la velocidad máxima. De hecho, incluso es la velocidad más pequeña que va a llegar a tener el proyectil, porque recuerden que la velocidad en el eje Y se hace cero en el punto más alto, mientras que la componente en el eje X se mantiene constante. Y nos dicen, bueno, que consideremos lo que sucede cuando el proyectil se encuentra a la mitad de la altura máxima. La mitad de la altura máxima puede ser la mitad, digamos, esto que está aquí del lado izquierdo, vamos a decir que esto es hipotéticamente la mitad, H max entre 2, ¿verdad? Que también podría perfectamente ser el punto que se encuentra del lado derecho de la parábola. Podría ser este que está aquí. H max entre 2. Cualquiera de los dos, ¿verdad? Es igual. ¿Por qué? ¿Por qué es igual? Porque la velocidad del proyectil en cualquiera de los dos lados es la misma. Recuerden que el movimiento parabólico es simétrico, ¿verdad? O sea, el movimiento que hace del lado derecho es igual al que hace del lado izquierdo, nada más que van en sentido opuesto. Entonces, aquí el proyectil tiene otra velocidad. Entonces, digamos, por ejemplo, que esta es la velocidad A y que esta es la velocidad B, por decir algo. Entonces, la velocidad A es la velocidad que tiene el proyectil cuando ha llegado a la mitad de su altura máxima y la velocidad B es la velocidad que tiene cuando ha llegado a la altura máxima. Entonces, sería conveniente eh, encontrar una fórmula que relacione la velocidad del proyectil con la altura. O sea, que la relacione con la altura, pero que no la relacione con el tiempo. Porque eso es muy importante, porque el problema no nos dice nada del tiempo, no sabemos nada del tiempo. Lo que nos dice es que cuando el proyectil se encuentra en el punto de altura máxima, la velocidad es la mitad de la que tiene cuando se encuentra en el punto donde la altura es la mitad de la altura máxima, ¿verdad? Hay que detenerse un rato al leer la pregunta para entender bien lo que dice, pero una vez que usted lo entiende, ¿verdad? Que lo ha procesado, entonces es fácil, digamos, proseguir. Entonces, la cuestión es la siguiente. Vamos a hallar o a inventarnos, digamos, una fórmula que relacione la velocidad con la altura. Entonces, vean, para eso vamos a tener que hacer uso de varias ecuaciones. Obviamente, ¿verdad? Vamos a tener que combinar ecuaciones para hacer eso. Entonces, recuerden que la velocidad en todo momento es un vector. La velocidad es la componente en el eje X más, bueno, y más la componente en el eje Y en J, ¿verdad? Muy bien. Entonces, y por lo tanto, ¿verdad? La magnitud de la velocidad es igual a la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado
más la componente en y al cuadrado, ¿verdad? Por Pitágoras. Ahora, ¿cómo se calcula cada una de esas componentes? Bueno, para empezar, la componente en x es igual a la componente en x de la velocidad inicial, ¿verdad? Recuérdense que la velocidad en el eje X no cambia. La componente de la velocidad en el eje X no cambia. Entonces, eso quiere decir que Vx tiene que ser igual a la magnitud de la velocidad inicial por el coseno del ángulo con el que sale disparado, ¿verdad? Eso lo sabemos muy bien. Entonces, esto permanece así como una constante. Eso lo dejamos así como está. Más problemático va a ser calcular entonces cómo es que va cambiando la componente en y. ¿Por qué? Porque la componente en y va variando con el tiempo, por supuesto, ¿verdad? Porque el objeto está acelerando. Una ecuación que podríamos usar para obtener una fórmula para la velocidad en y que no dependa del tiempo es esta. La componente en y, Vy, es igual, bueno, la velocidad en y al cuadrado es igual a la velocidad inicial en y menos 2 veces la gravedad por la altura en cualquier punto, ¿verdad? Esto al cuadrado. Estamos claros del lugar donde apareció esta relación, ¿verdad? O sea, esta ecuación que yo estoy escribiendo aquí es exactamente lo mismo que v final igual a raíz cuadrada de v inicial al cuadrado menos 2g por y final menos y inicial, ¿verdad? Es lo mismo. Nada más que aquí estoy, digamos, en lugar de llamarlo velocidad final, lo estoy llamando simplemente la velocidad en y. La velocidad en y que va a tener en cualquier momento donde la altura sea precisamente y, ¿verdad? Donde la altura sea y. Y estoy dando por un hecho, ¿verdad? Que la altura inicial es cero, ¿verdad? Eso se puede hacer sin ningún problema. Entonces, recordando que la velocidad inicial en y es igual a la magnitud de la velocidad inicial por el seno de z, entonces eso quiere decir que la velocidad en y al cuadrado es igual a la magnitud de la velocidad inicial por el seno de z menos 2 veces g por y. También sabemos, como hemos dicho antes, que la velocidad en x al cuadrado, no importa que la demos al cuadrado, siempre es igual a la magnitud de la velocidad inicial al cuadrado por el coseno de z al cuadrado. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ok. Entonces, ¿cómo se calcula la magnitud de la velocidad en función de la altura? Bueno, recuerden que la magnitud de la velocidad es entonces la raíz cuadrada de Vy al cuadrado más Vx al cuadrado. Entonces voy a calcular esta raíz, ¿verdad? Con estas dos fórmulas. Voy a usar Vy y Vx. Entonces me queda que la magnitud de la velocidad es igual a la raíz cuadrada de, bueno, Vx al cuadrado más Vy al cuadrado. Y esto es igual entonces a la raíz cuadrada de la magnitud de la velocidad inicial al cuadrado por el coseno al cuadrado de z más la magnitud de la velocidad inicial al cuadrado seno al cuadrado de z menos 2gy. ¿Ok? ¿Vieron lo que hice, verdad? Esto es Vx y esto aquí es Vy. ¿Lo ven?
Ahora, a esta fórmula se le puede hacer una simplificación muy importante. Recuerden que cuando ustedes tienen coseno cuadrado de z más seno cuadrado de z, ¿cuánto es? ¿Cuánto es eso? A ver, ¿cuánto es coseno cuadrado de z más seno cuadrado de z? 1, ¿verdad? 1. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a factorizar este coseno cuadrado y este seno cuadrado. Se voy a factorizar v inicial, mejor dicho, ¿verdad? Entonces, cuando yo hago eso, me doy cuenta de lo siguiente. Velocidad inicial al cuadrado por coseno cuadrado de z más velocidad inicial al cuadrado por seno cuadrado de z tiene que ser igual a velocidad inicial al cuadrado por 1, ¿verdad? Pues esto es que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de la magnitud de la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces gravedad por altura. Entonces, ¿cómo se calcula la velocidad? O sea, ¿cómo se calcula la magnitud de la velocidad del proyectil en función de la altura? Se calcula de esta manera. La magnitud de la velocidad como una función de la altura es igual a raíz cuadrada de la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces g por y. ¿Ok? Ahora, esto es la base sobre la cual vamos a encontrar la respuesta al problema. Pues vamos a repasar la pregunta. La pregunta dice así. La rapidez de un proyectil cuando alcanza su altura máxima es la mitad de la rapidez cuando está en la mitad de su altura máxima. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Eso quiere decir lo siguiente. Entonces, quiere decir que la rapidez cuando la altura es igual a la altura máxima es igual a la mitad de la rapidez cuando la altura es la mitad de la altura máxima. ¿Ok? O sea, vamos a tener que evaluar estas funciones, esta función con esos datos. Creo que se sacó un factor común. Sí, claro, eso fue lo que hice. Saqué la velocidad factor común. Profe, ahí nos falta una VI. Ok, a eso iba. ¿Verdad? A eso iba. Ven aquí. Yo tengo VI cuadrado por coseno cuadrado más VI cuadrado por seno cuadrado. Entonces, yo estoy aplicando la identidad trigonométrica de que coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. Por lo tanto, VI cuadrado coseno cuadrado más VI cuadrado seno cuadrado es igual a VI cuadrado a secas, ¿verdad? Así como está ahí. ¿Está claro? Sí, ¿verdad? Ok. Muy bien. Entonces, tenemos que imponer esa condición. Ahora, una pregunta muy importante. ¿Cómo se calcula la altura máxima a la cual llega el proyectil, verdad? ¿Cómo se calcula Hmax? Tenemos que calcular Hmax en términos de los siguientes datos. De la velocidad inicial y del ángulo con el que sale disparado. No podemos hacer que Hmax dependa del tiempo porque como yo les dije al principio del programa, no sabemos nada del tiempo. No sabemos nada de cuánto tiempo deben llegar, ¿verdad? Hmax se puede, ustedes lo pueden buscar ahí en el libro, pueden ver cómo se calcula. Yo lo voy a hacer, frente a ustedes para que ustedes sepan cómo se hace, ¿verdad? Recuerden cuando ustedes tienen un proyectil,
tiran un proyectil, ¿verdad? Y llega al punto más alto. Entonces, en este punto, aquí, la velocidad final en Y es igual a 0, ¿verdad? Esa es la condición que impone llegar al punto más alto, que la componente en Y de la velocidad sea 0. Por otro lado, si sale disparado con una velocidad inicial y con un ángulo zeta, entonces quiere decir que la velocidad inicial en el eje Y es la magnitud de la velocidad inicial por el seno de zeta, como ya sabemos, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es Hmax? Para calcular Hmax, entonces decimos, la velocidad final en Y al cuadrado es igual a la velocidad inicial en Y al cuadrado menos 2G por Y final menos Y inicial. Entonces, en el punto de altura máxima, ¿verdad? La componente en Y se hace 0 y esta altura es precisamente Hmax. Entonces, quiere decir que 0 es igual a la magnitud de la velocidad inicial al cuadrado por el seno de zeta al cuadrado menos 2 veces G por Hmax, ¿verdad? Ojo con esto, esto que está aquí es la velocidad inicial en Y al cuadrado. Entonces, cuando despejamos Hmax, nos queda que Hmax es igual a la velocidad inicial al cuadrado seno cuadrado de zeta dividido entre 2G. Yo creo que esa fórmula por ahí aparecía en algún lugar del libro, ¿verdad? Ustedes la pueden buscar después, pero es muy importante, ¿verdad? Es muy importante tenerla para resolver el enunciado. Entonces, el problema, tenemos lo siguiente, ¿verdad? Para hacer un resumen, tenemos que la fórmula para calcular la velocidad o la magnitud de la velocidad en función de la altura, no me falta menos, porque lo que hice fue mandar al otro lado, ¿verdad? Lo mandé a sumar. No falta menos. Si lo revisa con cuidado, se da cuenta que no falta un menos. ¿Ok? Entonces, tengo que la fórmula para calcular la magnitud en función de la altura es raíz cuadrada de velocidad inicial al cuadrado menos 2GY, ¿verdad? Ahí me estoy comiendo los valores absolutos porque, o sea, no hace falta ponerlos, se entiende. Luego para ahorrarme, digamos, el espacio. Y además sabemos que Hmax es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado de zeta, ¿verdad? Entre 2G. ¿Ok? Entonces, vamos a evaluar lo siguiente. Vamos a evaluar cuánto es la velocidad cuando Y es igual a Hmax, ¿verdad? O sea, cuando tenemos esto, velocidad inicial al cuadrado menos 2G Hmax. Entonces, eso tiene que ser igual a la raíz cuadrada de la velocidad inicial al cuadrado menos 2G por velocidad inicial al cuadrado seno cuadrado de zeta entre 2G. Porque, ¿verdad? Porque esto que estoy escribiendo aquí es precisamente Hmax. Eso se puede simplificar, ¿verdad? Vean que ustedes pueden cancelar los dos Gs. Entonces, nos queda que la velocidad cuando Y es igual a Hmax es igual a raíz cuadrada de velocidad inicial al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado de zeta, ¿verdad? Ojo, ahora se puede sacar factor común la velocidad inicial. Esta, ¿verdad? Se puede sacar factor común. Entonces, esto es igual a velocidad inicial, perdón, por raíz cuadrada de 1
menos seno al cuadrado de z. ¿Ok? Ahora, como ustedes ya llevaron, ¿verdad? Cálculo y todo eso, ¿alguien me podría decir qué es esto que está aquí? ¿Qué es raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de z? Cos, ¿verdad? Esto es cos de z. Entonces, quiere decir que la velocidad cuando la altura es igual a h max es simplemente igual a velocidad inicial por el cos de z, que es un resultado obvio, si ustedes lo piensan, porque esto que está aquí es precisamente la componente en x, ¿verdad? Cuando el proyectil llega a la parte más alta de su movimiento, ven que ya lo dijimos al puro principio, cuando llega a la parte más alta de su movimiento, la velocidad es completamente horizontal, ¿verdad? Aquí está, completamente horizontal. Entonces tiene sentido. O sea, tiene sentido que la velocidad en el punto más alto sea igual a la componente en x. Lo que no es nada obvio va a ser ahora calcular esto, ¿verdad? ¿Cuál es la velocidad cuando la altura es igual a la mitad de la altura máxima? Entonces, vamos ahí. La velocidad cuando y es igual a h max entre 2, ¿verdad? Es igual a raíz cuadrada de velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces g por h max entre 2. O sea, es igual a raíz cuadrada de velocidad inicial al cuadrado menos 2g por velocidad inicial al cuadrado seno cuadrado de z. Y ahora voy a dividir no entre 2g, sino entre 4g, porque estoy dividiendo la altura máxima a la mitad, ¿verdad? Entonces, entre 4g. ¿Ok? Ahora, eso que está ahí se puede simplificar también, ¿verdad? Nada más hay que ver cómo se hace. Por ejemplo, se cancelan las gravedades. Eh, el 2 se cancela con el 4 de abajo, entonces queda dividido entre 2, ¿verdad? Pues nos queda lo siguiente. Nos queda que la velocidad, cuando y es igual a h max entre 2, es igual a la raíz cuadrada de la velocidad inicial al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado seno cuadrado de z entre 2g. ¿Por qué era entre 4g? Porque, ok, porque o sea, h max, ¿cuánto es? H max es velocidad inicial al cuadrado seno cuadrado de z entre 2g. Entonces yo quiero dividir eso a la mitad. Sí, entre 2, ¿verdad? Aquí estamos con el 2. Ah, sí, cierto, gracias. Se cancela la g, cierto. Ok. Eh, aquí también se puede sacar la velocidad inicial a factor común. Pues queda velocidad inicial por raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de z entre 2, ¿verdad? Ahora, esto ya no es tan sencillo porque, ¿verdad? Esto que queda aquí ya no es igual al coseno de z, como en el caso pasado. Eso que está ahí es otra cosa, es otra función diferente, con otras propiedades, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué es lo que decía el problema? Que la velocidad que tiene en el punto más alto es la mitad de la velocidad que tenía cuando la altura era igual a la mitad de la altura máxima. Entonces, la velocidad cuando y es igual a h max
es igual a la mitad de la velocidad cuando y es igual a h max entre 2. Entonces, esto que está del lado izquierdo es simplemente velocidad inicial por el coseno de z. Y esto que está del lado derecho es lo que acabamos de calcular. Es, bueno, un medio, ¿verdad? No se olviden de poner ese un medio que es muy importante. Un medio por la velocidad inicial por la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de z entre 2. Entonces, vean, ¿verdad? Que, bueno, evidentemente si la velocidad inicial es diferente de 0, ustedes pueden cancelar esto, ¿verdad? Entonces, lo que nos queda es una ecuación que tenemos que resolver para encontrar cuál es el valor de z que satisface esto. ¿Lo ven? Tenemos que hallar el valor de z. Lo que tal vez sea buena idea hacer a partir de ahora es elevar los dos lados de esta ecuación al cuadrado para quitarme la raíz. Entonces, tendríamos coseno cuadrado de z es igual a el cuadrado de todo eso. Ojo, hay que elevar en un medio al cuadrado. Entonces nos quedaría 1 entre 4 por 1 menos seno cuadrado de z entre 2. ¿Ok? O sea, coseno cuadrado de z es igual a 1/4 menos 1/8 de seno cuadrado de z. Eso que está ahí se puede trabajar, digamos, si a partir de ahora nos limitamos a trabajar solamente con el seno o con el coseno. Por ejemplo, una cosa que se puede hacer aquí es que vamos a cambiar el coseno cuadrado por 1 menos seno cuadrado de z. Sofía, ¿tiene una pregunta? ¿Por qué 1/8? ¿1/4? ¿Por 1/2? 1/8. Por eso. Yo lo que estoy haciendo simplemente es, aquí lo que estoy haciendo es aplicar la propiedad distributiva. ¿Lo ven? Nada más, eso es todo. Ok. Entonces, vamos a decir que el coseno cuadrado de z es igual a 1 menos seno cuadrado de z. Igual a 1/4 menos 1/8 de seno de z al cuadrado. Pues vamos a seguir con esta ecuación, ¿verdad? Voy a mandar este seno cuadrado a la derecha y voy a mandar el 1/4 a la izquierda. Entonces, 1 menos 1/4 es igual a seno cuadrado de z menos 1/8 de seno cuadrado de z. 1 menos 1/4 son 3/4. Y aquí tenemos seno cuadrado de z menos 1/8 del seno cuadrado de z. Esos son 7/8 del seno cuadrado de z, ¿verdad? 1 menos 1/8 son 7/8. Y despejamos el seno cuadrado de z. Nos queda que el seno cuadrado de z es igual a 3/4 por 8 séptimos, ¿verdad? Vamos a ver, 3/8, 3/4 por 8 séptimos son 6 séptimos, ¿verdad? Y entonces quiere decir que el seno de z
es igual a más o menos raíz cuadrada de 6 séptimos. No importa cuánto sea eso un número decimal, lo que importa es despejar zeta, ¿verdad? Entonces, zeta es igual a la función seno inverso de raíz cuadrada de 6 séptimos. Pero, sí, sí, correcto, seno inverso de raíz cuadrada de 6 séptimos. Y eso, ahora sí, eso es igual a 67.79 grados. Cuando lo calculen, asegúrense de ponerlo en grados y no en radianes. ¿Por qué por qué el 7 octavos pasa a multiplicar por esto? ¿Verdad? Teníamos 1 menos un cuarto es igual al seno cuadrado de zeta menos un octavo seno cuadrado de zeta. 1 menos un octavo son 7 octavos, ¿verdad? Entonces nos queda 3 cuartos es igual a 7 octavos del seno al cuadrado de zeta. Yo estoy despejando seno cuadrado de zeta, entonces tengo que mandar el 8 a multiplicar aquí, y tengo que mandar el 7 a dividir aquí, ¿verdad? Entonces seno cuadrado de zeta es igual a 3 cuartos por 8 séptimos, por eso. Y de ahí en adelante es simplemente despejar 7. Entonces la respuesta es 67.79 grados, ¿verdad? Ahí está. O sea, como pueden ver, es un problema que se tiene que resolver algebraicamente. Y hay que hacer un montón de pasos para llegar a la respuesta, ¿verdad? Tal vez, digamos, no era necesario hallar una función para la velocidad en función de cualquier altura, pero a mí me parece que es lo más general y lo más sencillo. O sea, cómo encontramos la velocidad en función de la altura y a partir de ahí entonces nos queda muy fácil de evaluar la velocidad para la altura máxima y para la mitad de la altura máxima. Ok, preguntas, dudas de este ejemplo. ¿Dudas? ¿Queda claro entonces? Yo sé que es un montón de cosas, ¿verdad? Pero bueno, tal vez si lo repasan después, tratan de hacer ustedes solos, entonces lo puedan, digamos, procesar bien, lo pueden resolver después, ¿verdad? Alguna pregunta que sea parecida a esta. ¿Qué hubiera pasado si les hubieran dicho que es cuando es la tercera parte de la altura máxima o algo así, ¿verdad? Así lo pueden resolver. Entonces, no hay ninguna otra duda del procedimiento. ¿Alguien quisiera entonces proponer otro ejemplo, otro problema para resolver? O me busco otro yo. Vamos a ver, voy a buscar otro entonces. Hay que saber la parte de velocidades relativas. No, yo creo que ese tema estaba descartado en el temario. Y ese no entra. Este fue el examen que hicimos la vez pasada.
Hagamos este. Hagamos este que tengo acá. Este está bonito. No, velocidades relativas no entra. Este de acá. Se los voy a mandar por el chat. Este examen salió en el... Este problema salió en el primer parcial de Física 1 del primer semestre del 2019, hace ya un año. Pues, no se los mandé a todos, pero ya voy. Dice, se utiliza una manguera para llenar de agua un contenedor cilíndrico grande de diámetro D mayúscula y altura 2D mayúscula. La manguera lanza el agua a 45 grados sobre la horizontal desde el mismo nivel que la base del tanque y está a una distancia de 6D de este, como se ilustra en la figura. O sea que la distancia 6D se mide con respecto a la pared izquierda del tanque. Este dibujo es un poco tramposo porque el agua, ¿verdad? No se encuentra al nivel del... O sea, el agua no llena el tanque, está como a la mitad, ¿verdad? Pero bueno, el problema dice que se utiliza para llenar de agua. O sea, tenemos que imaginarnos que el agua llega hasta aquí arriba. Ignore la resistencia del aire y el grosor de las paredes del contenedor. Parte A. Bosqueje las dos situaciones más extremas donde el agua apenas entra dentro del contenedor. O sea, significa que hagan un dibujo de la trayectoria que va a seguir el agua en los casos extremos donde logra entrar. ¿Qué se entiende por caso extremo? Un caso extremo es cuando el agua apenas logra llegar al extremo izquierdo del tanque y el otro caso extremo es cuando el agua apenas logra entrar por el lado derecho del tanque, ¿verdad? Porque el tanque es un objeto que tiene un tamaño, ¿verdad? Entonces hay que considerar que el chorro de agua logra entrar, si se encuentra, si logra llegar a un punto que se encuentre entre el extremo izquierdo y el extremo derecho del tanque, que serían entonces los dos casos extremos. B. Determine la rapidez de lanzamiento V sub 0 mínima para que entre el agua al contenedor. Exprese su respuesta en términos de D y de G, o sea, en términos de la distancia D y de la gravedad. C. Repita determinando la rapidez de lanzamiento V0 máxima. Entonces, la velocidad mínima, como vamos a ver, es la velocidad con la que logra llegar al extremo izquierdo. Y la velocidad máxima es con la que logra llegar al extremo derecho. Entonces, ¿verdad? Busquen el documento, ábranlo. Si quieren, le toman fotografía del enunciado, porque ahora lo que hacer es que me voy a ir para la pizarra para resolver. Entonces, voy a abrir pues les voy a mandar la pizarra otra vez. Aquí, ¿verdad? Ok, voy a poner el chat. Entonces, aquí está el suelo, aquí está el cañón, ¿verdad? Aquí está el tanque. Y el tanque está lleno de agua. Está completamente lleno de agua. Completamente. Entonces, esta distancia es igual a 6D. Esta distancia es igual a D. Y esta altura es igual a 2D. El cañón dispara un objeto con una velocidad v sub 0 y forma un ángulo de
45 grados con la base, con el suelo. Entonces, los dos casos extremos en que el proyectil logra entrar al tanque sería, primer caso, cuando apenas logra llegar al extremo izquierdo. O sea, que sale disparado, sube y ¡pum! Hace esto, ¿verdad? Ahí ustedes se imaginan que eso es una parábola, ¿verdad? Evidentemente no lo es, pero se imaginan que ese dibujo representa una parábola. Y el otro extremo es cuando más bien apenas logra entrar por el lado derecho. Entonces, el proyectil sale, llega disparado y pum, cae en el extremo derecho, ¿verdad? Entonces, esta sería la trayectoria 1, la amarilla, o sea, en la que logra entrar al extremo izquierdo, y esta otra sería la trayectoria 2, la trayectoria con la cual apenas logra llegar al extremo derecho. Hasta aquí, chicos, ¿hay alguna duda? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Este problema está muy bonito. Es algebraico, ¿verdad? Bueno, entonces, si no hay ninguna duda, entonces voy a seguir. Entonces, lo que nos pide el problema es que calculemos la velocidad mínima y la velocidad máxima con la que tiene que ser disparado el cañón para poder llegar a entrar al tanque. Entonces, vamos a calcular la velocidad inicial para la trayectoria 1 y la velocidad inicial para la trayectoria 2. Entonces, vean que en la trayectoria 1, el proyectil se desplaza a una distancia en el eje X de 6D y llega a una altura final de 2D. Entonces vamos a anotar los datos para la trayectoria 1. Trayectoria 1. Ahí podríamos decir entonces, Y inicial es 0, ¿verdad? Porque se ha disparado desde la altura del suelo. Y final es la altura final a la que llega el proyectil, que es precisamente la altura del tanque. O sea, es igual a 2D. X inicial podemos asumir que es 0. X final es la posición final que tiene en el eje X, que sería entonces, ¿de cuánto? De 6D, ¿verdad? La única diferencia entre la trayectoria 1 y la trayectoria 2 es que en la trayectoria 2 la distancia que se mueve en el eje X es de 7D, ¿verdad? Porque hay que tomar en cuenta los 6D más el D del tanque. Entonces serían 7D. Entonces aquí ponemos X final igual a 6D. ¿Cuál es la velocidad inicial en X? La velocidad inicial en X es la velocidad V sub 0 por el coseno de zeta. Por el coseno de zeta, zeta es 45. ¿Por qué Y final es 2D y no 0? Porque vea la trayectoria amarilla. El proyectil no termina a nivel del suelo, termina justamente a la altura a la que se encuentra el tanque, 2D. ¿Sí? O sea, el proyectil no hace esto, ¿verdad? No, termina ahí, no sigue después, ¿ok? Muy bien. Y la velocidad inicial en Y es V sub 0, seno de zeta. Zeta es igual a 45 grados. Ok, entonces, ¿cómo se puede determinar la velocidad inicial? Bueno, podemos hacer una cosa, podemos deducirla a partir de estas dos ecuaciones, ¿verdad? Por un lado sabemos que Y final es igual a velocidad inicial en Y por tiempo menos gravedad por tiempo al cuadrado entre 2. Tiempo al cuadrado. Y por otro lado sabemos, bueno, y aquí, perdón, aquí me hizo falta a Y inicial, ¿verdad? Más velocidad inicial en Y por tiempo.
Y también sabemos que x final es igual a x inicial más velocidad en x por tiempo. Entonces, lo que voy a hacer aquí va a ser despejar el tiempo de la ecuación en el eje X y sustituirlo con el tiempo que aparece aquí y acá. Entonces, cuando yo despejo el tiempo de la ecuación del eje X, me queda que el tiempo es igual a X final menos X inicial entre Vx, ¿verdad? Esto quiere decir que el tiempo para este caso va a ser igual a 6D dividido entre V sub 0 por el coseno de zeta. Ahora, en la ecuación del eje Y teníamos que Y final es igual a Y inicial más velocidad inicial en Y por tiempo menos gravedad por tiempo al cuadrado entre 2. Esto quiere decir que Y final es igual a 2D, ¿verdad? Y inicial era igual a 0. V inicial en Y era entonces igual a V sub 0 seno de zeta por el tiempo menos gravedad entre 2 por tiempo al cuadrado. ¿Okay? Entonces, vamos a sustituir aquí esto en lugar del tiempo. Pues, ¿qué nos queda? Nos queda esto. Nos queda 2D es igual a V sub 0 seno de zeta por, abro paréntesis, 2D entre V sub 0 coseno de zeta, cierro paréntesis, menos gravedad entre 2 por tiempo al cuadrado. Y el tiempo al cuadrado es, ¿verdad? Esto mismo, pero al cuadrado. Es 2D entre V sub 0 coseno de zeta al cuadrado. Ups, bueno, al cuadrado, ¿verdad? Ok. Sí, toda la razón, era 6D. Muchas gracias. 6D. Y aquí también, ¿verdad? 6D. Gracias por prevenirlo. 6D. Ok. Ahí se puede ver todo muy complicado, pero no, o sea, realmente nos va a quedar algo muy sencillo, porque lo que queremos es despejar V sub 0, ¿verdad? Entonces, vean que aquí nos queda 6D es igual a, ahora, yo puedo cancelar V sub 0 con V sub 0, ¿verdad? Lo pueden ver. Entonces, y también puedo usar la identidad de que el seno de zeta dividido entre el coseno de zeta es igual al tangente de zeta, ¿verdad? Entonces, esto es igual a 2D tangente de zeta. Profe, perdón. ¿Sí? El 6D no sería en el tiempo. Digamos, 6D entre la velocidad por coseno de X. Vamos a ver. Acuérdese que el tiempo lo saqué con la ecuación. Ay, sí, cierto. Tiene toda la razón. Claro. Sí, sí, cierto. Ok. 2. Y aquí va entonces. Sí, claro. Voy. Aquí va 6, ¿verdad? Y aquí va 2. Cierto. Aquí va 2. Aquí va 2. Aquí va 6. Aquí va 6. Cierto. Y aquí va también. Y entonces aquí va 6. 6D. Cierto. Gracias. Ok. Muy bien. Menos. Y ahora, para este otro, bueno, tengo gravedad por 6 al cuadrado, d al cuadrado entre 2, v sub 0, coseno de zeta, ¿verdad? Entonces, 6 al cuadrado es 36.
36 entre 2 es 18. Entonces nos queda 18G d al cuadrado V0 cuadrado coseno cuadrado de z. ¿Sí? Tenemos que despejar entonces V0. Entonces lo que voy a hacer es que voy a mandar todo esto a la izquierda y voy a mandar esta a la derecha. ¿Ok? Entonces, 18G por D al cuadrado entre V sub 0 cuadrado coseno cuadrado de z es igual a 6D tangente de z menos 2D. Ahí incluso podríamos decir que esto es 2D por 3, por 3 tangente de z menos 1. Y entonces lo que hago es despejar V sub 0, ¿verdad? Lo que voy a hacer es que voy a mandar esto para arriba y voy a mandar este para abajo. Entonces, V sub 0 al cuadrado debería ser igual entonces a 18G por D al cuadrado dividido entre 2D por 3 veces tangente de z menos 1 por el coseno cuadrado de z. Esto se puede simplificar, ¿verdad? Yo puedo calcular 18 entre 2, 9, y también se me cancela una d. Entonces esto es igual a 9G d entre 3 tangente de z menos 1 por coseno cuadrado de z. Ahí se puede hacer otra simplificación más. Recuerden que z es igual a 45 grados, ¿verdad? Entonces quiere decir que el coseno cuadrado de z es igual a 1/2. Y también quiere decir que tangente de z es igual a 1. Pues quiere decir todo esto que v inicial al cuadrado, o sea, cuando evalúo todo lo que está en el denominador, ¿verdad? Por ejemplo, 3 tangente de z menos 1, todo esto es igual a 2. Y todo esto es igual a 1/2. Entonces vean que afortunadamente quiere decir que todo el denominador se cancela, porque me quedaría 2 por 1/2. Les quiere decir que v inicial al cuadrado simplemente es 9 veces g por d. O sea, de la velocidad inicial es igual a la raíz cuadrada de 9g d. O sea, es igual a 3 por raíz cuadrada de g de d. Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda? Muchas gracias por prevenirme del error que estaba cometiendo. Sí, efectivamente, así es como debería estar. ¿Preguntas? Bien, hagamos ahora la trayectoria 2. La trayectoria 2 es la trayectoria morada. Entonces, la única diferencia es que ahora en la trayectoria 2 tenemos que utilizar como distancia 7D. 7D, ¿verdad? Vamos a ver, podemos simplificarnos mucho el problema si empezamos a partir de aquí. La diferencia que vamos a hacer ahora es que en lugar de poner 6D, voy a poner aquí 7, ¿de acuerdo? Esa es toda la diferencia. Vamos a ver entonces qué nos da con eso. Entonces, para la trayectoria 2, yo digo entonces 2
2D es igual a V inicial por el seno de zeta por 7D entre V inicial coseno de zeta menos G medios por 7D entre V inicial cos de zeta al cuadrado, ¿ok? Vean que la única diferencia es que estoy tomando este 7, ¿verdad? En lugar de 6, 7. Igual, yo cancelo aquí V sub 0. Entonces me queda 2D es igual a 7D tangente de zeta menos. Ahora, aquí yo tengo 7 al cuadrado entre 2 es 49 medios. No se puede simplificar. Entonces nos queda 49 medios de G por D al cuadrado entre velocidad inicial al cuadrado coseno cuadrado de zeta. Entonces, verá, lo que queremos es despejar V0. Entonces, voy a mandar todo este término para la izquierda y voy a mandar este término para la derecha. Entonces, vamos a ver, 49 medios de gravedad por distancia al cuadrado entre velocidad inicial al cuadrado por el coseno cuadrado de zeta es igual a 7D tangente de zeta menos 2D. ¿Okay? Voy a despejar V0. Despejo V0 mandando V0 multiplicar y mandando todo esto dividir, ¿verdad? Bueno, y esto que está aquí, ¿verdad? Esto incluso se puede simplificar como D por 7 tangente de zeta menos 2, ¿verdad? Entonces, al hacerlo me queda V0 al cuadrado es igual a 49G por distancia al cuadrado dividido entre 2 por distancia por 7 tangente de zeta menos 2 por coseno cuadrado de zeta. Si me queda así, ¿verdad? Yo luego puedo cancelar esta distancia con una distancia de aquí arriba. Pero nos queda que la velocidad inicial al cuadrado es 49Gd entre 2 por 7 tangente de zeta menos 2 por coseno cuadrado de zeta. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando decimos que zeta es entonces 45? Entonces tangente de zeta es igual a 1 y coseno cuadrado de zeta es igual a 1/2. Entonces, esto que está aquí es igual a 7 menos 2, o sea, es igual a 5, ¿verdad? Y esto que está aquí es igual a 1/2. Entonces, el denominador nos queda 2 por 5 por 1/2. O sea, queda que es entonces igual a 5, ¿verdad? Entonces nos queda que V0 es igual a 49 quintos de la gravedad por la distancia al cuadrado, ¿verdad? Entonces, V0 es la raíz cuadrada de todo esto. Cuando ustedes sacan la raíz cuadrada de 49 quintos, esto es aproximadamente igual a 3,13 raíz cuadrada de GD, ¿verdad? Entonces ahí es fácil de notar
porque esta velocidad es mayor que la del caso anterior. En el caso anterior teníamos que era 3 veces raíz de GD. Y para este caso tenemos que es igual a aproximadamente 3,13 raíz de GD. Entonces es mayor. O sea, quiere decir que la velocidad inicial tiene que estar en ese rango. Tiene que estar entre 3 raíz de GD y entre 3,13 raíz de GD para poder entrar dentro del tanque. Si es menor que ese rango o mayor, no entra, ¿verdad? Porque entonces significaría que el proyectil caería ya sea a la izquierda o a la derecha del tanque. Ok. ¿Alguno más quisiera hacer alguna pregunta, alguna duda? ¿Dudas, chicos? ¿No? ¿Seguros? Sí. ¿Pregunta? Sí, sí se puede sustituir el valor de G, pero igual eso no nos diría nada porque entonces aún así terminaría dependiendo de D, ¿verdad? Y no sabemos cuánto vale D. Entonces no hay manera de hacer que no sea simbólico. Entonces, yo pienso que no hace falta poner G porque si ustedes ponen 9,8, entonces más bien les quedaría un poquillo más engorroso, tal vez, podríamos decir. Un número porque entonces quedaría un número ahí con un montón de decimales. Bien, bien, hagamos entonces el siguiente, hagamos el que está abajo, el problema 5. Ese se hace rapidillo. Problema 4, perdón, este que está aquí. Dice, una partícula se mueve por una circunferencia. Ah, me faltó la C. No, no, la C fue el último que acabo de hacer. O sea, la parte C fue determinar que la rapidez máxima es 3,13 raíz de GD. Eso fue lo que hice. Y la rapidez mínima es 3 raíz de GD. Eso fue lo que acabo de hacer. ¿Okay? El problema 4 dice, una partícula se mueve por una circunferencia de radio R igual a 50 centímetros y su rapidez viene dada por la ecuación V igual 0,00300 t cuadrado, donde V se expresa en metro entre segundo y el tiempo t en segundos. ¿Qué unidades debe tener la constante 0,00300 para que la ecuación anterior sea dimensionalmente correcta? Hay el tiempo total del recorrido cuando V sea igual a 30 centímetros entre segundo. Ojo, 30 centímetros entre segundo, no 30 metros entre segundo, ¿verdad? Y C, calcule la magnitud de la aceleración de la partícula en el momento en que su rapidez es de 30 centímetros entre segundo. Entonces, voy a irme a la pizarra. Entonces, la velocidad es 0,00300 t al cuadrado. Entonces, las unidades de V son metro entre segundo, ¿verdad? Bueno, si metro entre segundo, podemos decir L entre T, ¿verdad?
Y las unidades del tiempo, pues, son t. Entonces, cuando ustedes quieren deducir las unidades de esta cantidad, tendrían que hacer esto. L entre t es igual a las unidades de 0,00300 por t a la 2. Entonces, las unidades de 0,00300 son de largo entre tiempo a la 3. Entonces, esa unidad, esa cantidad tiene unidades de metro entre segundo a la 3. Metro entre segundo a la 3, ¿verdad? Tal vez sea un poquito mejor verlo así. V es igual a 0,00300 metro entre segundo a la 3 por tiempo al cuadrado. Vean que cuando ustedes evalúan esto, entonces las unidades del tiempo al cuadrado se tienen que dividir entre segundo a la 3, de manera que al final las unidades de toda la velocidad son de metro entre segundo, como debería ser, ¿verdad? Esa sería la respuesta de la parte A. Luego, la pregunta B dice, ¿en qué tiempo V es igual a 30 centímetros por segundo? $30 centímetros entre segundo son 0,003. No, mentira, es igual a 0,03 metros entre segundo, ¿verdad? Entonces, lo que queremos es encontrar el tiempo en el que estas dos cosas se igualan, ¿verdad? O sea, 0,00300 metros entre segundo a la 3 por tiempo al cuadrado es igual a 0,03 metros entre segundo. Entonces, tiempo al cuadrado es igual a 0,03 metros entre segundo dividido entre 0,00300 metros entre segundo a la 3. Ojo, esta cantidad nos va a quedar en segundo al cuadrado. Eso es igual a 10 segundos al cuadrado. Entonces, quiere decir que el tiempo es igual a más o menos raíz cuadrada de 10 segundos al cuadrado. O sea, es igual, aproximadamente igual, ¿verdad? A 3,16 segundos. Ahí tomamos el valor negativo, el valor positivo, porque para que sea tiempo positivo, ¿ok? Ok, todo esto es mucho que ver con la materia que entró para la primera semana. Lo interesante viene ahora, nos dice, calculen la magnitud de la aceleración de la partícula en el momento en que su rapidez es de 30 centímetros por segundo. O sea, calcular la aceleración cuando el tiempo sea igual a este de aquí. Ahora, este es un movimiento circular, ¿verdad? Movimiento circular. Cuando tenemos movimiento circular, la aceleración es igual a, bueno, la aceleración total es igual a la aceleración tangencial más la aceleración centrípeta. Entonces, la magnitud de la aceleración es raíz cuadrada de aceleración tangencial al cuadrado más aceleración centrípeta al cuadrado. Eso es muy importante. La aceleración tangencial es igual a el radio por la aceleración angular. Y la aceleración angular es la derivada de la rapidez angular con respecto al tiempo. Ahora, es muy importante calcular entonces cuál es la aceleración tangencial. La aceleración tangencial es simplemente entonces la derivada
de la velocidad tangencial. O sea, aceleración tangencial es la derivada de la magnitud de la velocidad con respecto al tiempo. Es decir, es la derivada de esto, ¿verdad? Por lo tanto, la aceleración tangencial es 2 veces por 0,00300 metro entre segundo a la 3 por el tiempo. O sea, es 0,00600 metro entre segundo a la 3 por el tiempo. ¿Por qué se multiplica por R? Acuérdese que esto es la aceleración angular, ¿verdad? Es como decir, por ejemplo, que la velocidad, que la velocidad tangencial es igual a el radio por la rapidez angular. Es una fórmula, ¿verdad? Una identidad. Me piden que me devuelva una pizarra a esta, ¿verdad? La magnitud de la aceleración total es igual a la raíz cuadrada de la aceleración tangencial al cuadrado más el cuadrado de la aceleración centrípeta. Esto se saca con teorema de Pitágoras. Bien. Por otro lado, la aceleración centrípeta es la velocidad al cuadrado entre R. Entonces, es 0,00300 t al cuadrado entre R, y R era 50 centímetros. Vamos a ponerlo en metros, 0,5 metros. Entonces, la aceleración centrípeta, cuando ya la calculamos con todos los factores, ¿verdad? Es, bueno, 0,003 al cuadrado dividido entre 0,5 es 1,8 por 10 a la menos 5 metros entre segundo a la 3 por tiempo a la 4. Aquí sería metro entre segundo a la 5, mentira. Tiempo a la 4, no, metro entre segundo a la 6, claro, metro entre segundo a la 6. Metro entre segundo a la 6. Ok, de manera tal que entonces la magnitud de la aceleración sea igual a 0,006 tiempo al cuadrado, perdón, tiempo, todo al cuadrado, más 1,8 por 10 a la menos 5 tiempo a la 4 y todo al cuadrado. Hay que evaluarlo cuando el tiempo sea igual a la raíz cuadrada de 10 segundos. Un poco laborioso, ¿verdad? Lo voy a calcular. Eso me da que la aceleración es entonces igual a 1,9 por 10 a la menos 2 metros entre segundo al cuadrado. Ahí está. ¿Ok?
Ahí terminamos. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no, entonces dejémoslo hasta acá. Entonces yo ahora más tarde le subo al chat el video de la clase. Bueno, entonces dejémoslo hasta acá. Gracias. Hasta luego.